Buenas tardes, bienvenidos. Qué gusto que inicie su semana informándose con Noticiero Hechos. Soy Jennifer Valle. Buenas tardes, hermano. Jennifer, buenas tardes. Qué placer que esté con nosotros. Vámonos con los titulares. Se agudiza la crisis en el Hospital Rosales. Cirugías están siendo suspendidas por falta de insumos y medicamentos. Le tenemos el drama humano de decenas de pacientes. El director de centros penales fue capturado por las autoridades esta mañana. Es señalado de actos arbitrarios en prejuicio de la seguridad pública. Un ganadero y un miembro de su seguridad privada están entre las víctimas de la violencia registrada en las últimas horas. Le tenemos los detalles. Inundada amaneció la calle a la colonia La Cima en San Bartolo. Las lluvias y la basura acumulada en Tragantes son parte de la problemática. Una serie de sismos se registran en las últimas horas en la zona oriental. Le contamos qué está pasando. En República Dominicana, más de 10 funcionarios y exfuncionarios fueron detenidos en diversos allanamientos vinculados al caso de la constructora brasileña Odebrecht. Bueno, gracias por estar en nuestra sintonía. Tenemos a nuestros equipos distribuidos en distintas zonas para dar un completo reporte de su cobertura. Así es, entre ellas está Kelly Ábrego desde las afueras de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil, y es que se conoció que hace un par de minutos, horas, si no es así, el director de centros penales, Rodil Hernández, fue capturado por malversación de fondos e irregularidades. También nuestro compañero Antonio Valladares se encuentra desde el Hospital Rosales porque se ha generado una crisis en la obtención de medicamentos y de servicios en ese lugar. En nuestra sala de redacción está Raúl Hernández y nos ampliará sobre el tema de sobresueldos. El gobierno ha dicho algunas cosas. Y Marcela Rivera también más adelante nos ampliará de su cobertura. Mientras tanto damos inicio a Kelly Ábrego desde la DAN, como ya se lo decíamos. Kelly, buenas tardes, coméntanos. Buenas tardes, compañeros. Ya como ustedes lo mencionaban, nos encontramos en la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil, donde se presume que ha sido trasladado el exdirector de centros penales. Como también ustedes ya lo mencionaban, pues esto se debe a una serie de malversaciones de fondo y de las instalaciones de los chalets ubicados en los centros penales. También comentarles de que esta detención pues se habría realizado en horas de la mañana, esto precisamente a las 11 de la mañana, y esto, o más bien el delito al cual se le acusa es precisamente por actos arbitrarios en perjuicio de la administración pública. La Fiscalía General de la ya daba detalles sobre eso, pero también decía de que este caso era aislado al de tregua entre pandillas. Recordemos que en mayo del año pasado autoridades allanaron las oficinas de la Dirección de Centros Penales en San Salvador con motivo de dicha investigación que involucraba funcionarios y exfuncionarias del gobierno del presidente Mauricio Funes, eso en la tregua entre pandillas. En ese entonces el fiscal general Douglas Meléndez informó que la indagación arrojó que durante ese periodo se habrían malversado alrededor de 2 millones de dólares que provenían de las tiendas instaladas en las cárceles. Parte de ese dinero debía ser usado para el pago de proveedores, pero no se hizo. Esa deuda tuvo que ser saldada con fondos del Estado. Según él, el fiscal general, las autoridades penitenciarias cedieron estos negocios a los reos y ellos se los entregaron a sus familias para que los administraran. Reiteramos, compañeros, que esta es información en desarrollo, aunque la captura del exdirector se realizó a las 11 de la mañana, aún hay mucha información que gira alrededor de este caso. Por el momento únicamente las autoridades, tanto Fiscalía como la Policía, se han pronunciado a través de redes sociales, pero todavía nos encontramos a la espera de la confirmación si se va a dar realmente una conferencia para poder explicar sobre este caso y la detención precisamente del ex director de centros penales, Rodil Hernández. También reiterarles que la información podría variar más tarde.
pero en este momento nosotros vamos a continuar acá porque es al menos la confirmación que nos han dado algunas fuentes policiales de que el exdirector habría sido trasladado hasta este lugar, hasta la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil. Por supuesto, nosotros nos vamos a mantener acá a la espera de nuevos datos sobre este caso. Recordemos de que a él pues se le está acusando del delito de actos arbitrarios en perjuicio de la administración pública. Esa es parte del informe, compañeros. Nosotros nos vamos a mantener acá en esta zona a la espera de más detalles. Hasta aquí mi informe. Perfecto, gracias Kelly por esta información que nos estás brindando. Para reiterarles la información, la Policía Nacional Civil ha dado a conocer que a las 11 de la mañana de este día se ha hecho efectiva la detención mediante orden administrativa contra el director general de Centros Penales, Rodil Hernández, por el delito de actos arbitrarios en perjuicio de la administración pública. En efecto, más detalles se lo estaremos ampliando en nuestras próximas emisiones. Mientras tanto, vamos a cambiar de tema. Hay crisis en el Hospital Nacional Rosales. La situación que vive al interior continúa afectando a los pacientes. Para muchos de ellos, hoy no hubo atención médica. Hasta ese centro de salud pública trasladamos nuestra señal con el periodista Antonio Valladares. Antonio, buenas tardes. Antonio, ¿cuál es el panorama? Cuéntanos. Así es, muy buenas tardes, compañeros en el estudio, amigos que se informan a esta hora a través de Noticiero Hechos. Comentarles que este día ingresamos al Hospital Rosales para constatar cuál es la situación al interior de este nosocomio. Y vale decir que hemos visto cómo diferente cantidad de personas han querido expresar su denuncia en torno a la atención que reciben en este lugar y a la falta de medicamento. Hace unos días empezó a circular una noticia que informaba a la población sobre la falta de un medicamento para las personas que vienen por procedimientos quirúrgicos. La morfina y la meperidina no existe en este momento al interior del hospital y estas personas quienes vienen a recibir atención médica o a un procedimiento quirúrgico pues son retornados a sus hogares. Veamos a continuación algunas de las reacciones que obtuvimos de algunos de los pacientes que fueron regresados. Veamos. No hay nada, entonces ya me tenían preparado, listo para entrar al quirófano y me dijeron, no hay, los doctores dijeron aquí no hay anestésicos para eso, así es que se va a ir, le vamos a reprogramar la operación. Que me fuera para emergencia porque allí cuando existiera ocupa me iban a mandar a traer y en emergencia pues no hay nada tampoco, ahí lo mantienen a uno ahí tirado en el suelo pues. Platicamos además con algunos de los médicos de este centro hospitalario quienes nos expresaron que no solamente esa es la deficiencia que está presentando a este momento el nosocomio. Que en la sala central se han suspendido 6 intervenciones quirúrgicas de ortopedia, una de neurocirugía y en el sector de la unidad de emergencia, los salones quirúrgicos de esa zona han suspendido 1 por falta de medicamentos. Bien, ese es parte del panorama que se genera acá en el Hospital Rosales y precisamente, como pueden observar, pues nos encontramos frente al área donde se dispensan los medicamentos y hemos podido constatar con las personas la falta de medicamento y precisamente vamos a hablar con uno de los pacientes del Hospital Rosales acerca de esto. ¿Cuál era el medicamento que usted venía a traer este día? Metformina, pero no hay. ¿Cuánto tiempo tendría que esperar usted para venir nuevamente? ¿Le indicaron? El otro mes. O si no la puedo venir a traer cualquier día. Bien, muchas gracias. Bien, esas son parte de las reacciones que se tienen y de la situación que tienen que afrontar muchos salvadoreños para ser atendidos acá en el Hospital Rosales. Recordemos, hace poco pues se le redujo el presupuesto a esta cartera del Estado y estas son parte de las consecuencias que ya se están percibiendo entre la población. Nosotros, por supuesto, le estaremos brindando un informe completo en la próxima emisión de Noticiero Hechos a las 8 de la noche en la que le mostraremos todo el panorama que viven acá en el interior del Hospital Rosales. Con esta información por el momento retorno la señal hasta el set principal. Lamentable información, gracias Antonio, buenas tardes. Y se tuvo acceso a un memorándum interno del Hospital Rosales. El documento firmado por el jefe del servicio de anestesiología, Federico Antonio Orellana, fue dirigido al jefe de servicio de cirugía del mismo centro hospitalario, Efrén Américo Estrada, en el que advierte que no hay medicamentos para tratar los dolores después de las cirugías. El desabastecimiento, según el documento, obligaría a los pacientes a comprar sus propios medicamentos, esto como requisito obligatorio para poder ser operados. Quienes se verán afectados, sin duda, son aquellos que programen o ya tengan programadas intervenciones quirúrgicas a partir de hoy, lunes 29 de mayo.
Y en el Twitter de Noticiero Hechos preguntamos cuándo el Hospital Rosales tendrá los insumos para continuar con su funcionamiento de manera normal. Este cuestionamiento fue dirigido al Twitter del Ministerio de Salud, @MinSalud, y estamos esperando la respuesta de esta institución. En efecto, bueno, más adelante vamos a conocer si hay respuesta o no. Y en la fanpage de Noticiero Hechos sometimos un interrogante que más adelante lo vamos a estar detallando. Claro que sí. Esperamos la respuesta de las autoridades. En efecto, seguimos hablando de la situación de hospitales de la red pública en Noticiero Hechos AM. El tema central fue la dura realidad que atraviesan los pacientes que, bueno, tienen familiares ahí. Muchos obligados a dormir a las afueras de los hospitales. Muy difícil. Hay momentos que uno se siente cansado, pues quisiera tirar la toalla, pero al ver a sus hijos uno vuelve a pedir fuerzas y ahí va. Como si no bastara el sufrimiento por la enfermedad de su hijo, la escasez de recursos le hace una mala jugada a esta mujer, que ha dejado su casa y su trabajo en Sonsonate para pasar todas las noches cuidando a su hijo, ingresado en el Hospital Bloom por un cáncer de huesos. Duerme 3 horas cada noche y en el día debe buscar dónde comer y bañarse. Pues gracias a Dios ellos nos prestan este servicio, porque entonces no sabríamos cómo asearnos ni dónde pues comprar algo de alimento. 50 centavos por ducharse y 25 por utilizar el servicio sanitario es lo que familiares de pacientes pagan para suplir sus necesidades. En este lugar, ubicado frente al Hospital de Niños Benjamín Bloom, las personas que no tienen su casa cerca encuentran un espacio para su aseo personal y algo más. Que tienen sus niños hospitalizados, esa es nuestra clientela, y gente, usuarios del Bloom, no, porque aquí lo que se trata es de tratar de aliviarles sus penas, porque vienen con unas penas. $25 semanales es el presupuesto mínimo que se necesita para sobrevivir a la rutina de cuidar a un paciente en el hospital, haciendo 2 tiempos de comida y bañándose un día sí y un día no. La misma realidad viven las hijas de don José, que se turnan para cuidar a su hermanito de 8 años, que por una neumonía se encuentra entre la vida y la muerte. Mire, yo solo de pasaje me salen casi $10. $10, pero cuando viene con todos. Sí, con mis hijas. Ajá. Vaya aquí a ella se queda, le dejo 25, 30 para la semana. Y me voy de vuelta a trabajar, recojo de vuelta y vendo de vuelta. Sin duda, una enfermedad grave trae sufrimientos a un paciente, pero también hay una realidad difícil para quienes deben sacar fuerzas y encontrar la manera de sobrevivir en las afueras de un hospital. Bueno, algunos de los principales hospitales nacionales de tercer nivel que podemos mencionar son el de San Salvador. En San Salvador, el Hospital Nacional Rosales, el Hospital de Niños Benjamín Bloom, el Hospital de la Mujer Doctora María Isabel Rodríguez. Además está el Hospital Dr. Juan José Fernández y el Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar Dr. José Saldaña. Mientras que en La Libertad, bueno, se encuentra el Hospital Nacional San Rafael y en el occidente también está el Hospital Nacional San Juan de Dios de Santa Ana. En el oriente del país, el Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel. Bueno, y hasta las afueras del Hospital Nacional San Rafael en Santa Tecla vamos a trasladar nuestra señal. Con el periodista Ingmar Batres, con quien conversaremos más sobre el drama no solo de los pacientes, sino de sus familiares. Ingmar, te escuchamos, bienvenido. Muy buenas tardes, Armando, Jennifer, amigos televidentes. Así es, estamos afuera del Hospital Nacional San Rafael, que es parte de la red, por supuesto, de hospitales nacionales, como ustedes ya lo veían, para mostrarles la panorámica o cuál es la situación a esta hora de la tarde. Bueno, a ver, la visita es a la 1 de la tarde y finaliza a las 2 p.m. Por eso la cantidad de personas pues se ha reducido. Sin embargo, algunas personas acá han denunciado que las filas en este lugar son bastante largas para ingresar. Hay un punto importante que también denunciaban las personas, y es que a veces vienen señoras de la tercera edad o mujeres embarazadas, sin embargo no se les permite
el ingreso. Por ejemplo, ustedes van a ver algunas personas que todavía están haciendo la cola, que piensan ingresar, ¿no?, a visitar a su familiar. Está ese rótulo, dice no acompañantes, por favor, gracias. Es una disposición de las autoridades de este lugar. Sin embargo, algunas personas están denunciando que acá no se les permite el ingreso, aun cuando es obvio que se necesita una ayuda, como lo decimos, con señoras de la tercera edad, mujeres embarazadas. Vamos a tratar de conversar con algunas de las personas que están en este lugar para que nos explique, ¿no?, la problemática. Buenas tardes, señora, estamos en vivo para Noticiero Hechos. ¿Usted tiene algún problema para ingresar acá? No, pues el problema que tuvo aquí mi prima es de que porque no nos han dado tarjeta de visita, es solo una tarjeta como ya había entrado, entonces no nos han dado tarjeta directamente, sino que es algo provisional. Yo hallo que no es justo porque no solo uno viene, vinimos de diferentes lugares. ¿Desde dónde viene usted? Yo vengo del Puerto de la Libertad. Es decir, viene desde una distancia bastante considerable. A ver, mire, y con respecto, dice, no acompañantes, y hay un agente que necesita, ¿no?, entrar. Esa es otra, que ahora veo que tienen ese reglamento de que no quieren dejar entrar a nadie acompañando, y hay personas que pues necesitan la ayuda de alguien para entrar a la consulta externa o a cualquier cosa. Mire, con respecto a la atención adentro del hospital, ¿cómo ha sido? ¿Tiene algún problema las personas? No, allá adentro no. ¿El problema es aquí afuera? Ajá, sí, y eso de que no dejan entrar a los acompañantes. Gracias. Bueno, eran las palabras de una de las usuarias, ¿no?, y que precisamente denunciaba acerca de eso, de la tarjeta de visita. Y déjenme decirles que eso no es ajeno acá, sino que también en el Seguro Social se da solo una tarjeta. Bueno, esta es la panorámica, ¿no? Ya no hay muchas personas precisamente porque está la hora de visita, es la 1:47, va a terminar dentro de unos 13 minutos y la gente empieza a salir. Jennifer, Armando, no sé si tienen alguna pregunta. Claro, Igmar, en la nota de Carla Carranza veíamos pues el drama que vivían las madres de familia, que tenían que incluso rentar baños para poder asear su cuerpo y hacer sus necesidades. En el caso, por ejemplo, del Hospital Nacional San Rafael, ¿hay algunos negocios cerca donde las madres pueden, o las personas que acompañan a los pacientes, pueden hacer algunos de este tipo de actividades? Bueno, Armando, como veíamos, hay gente que viene de lejos y es necesario, ¿no?, que utilicen ya sea aseo personal o alguna otra insumo, ¿no?, para el tiempo que van a estar acá. Pero sin embargo acá no hay negocios a la vista, aunque sí hay los negocios que ustedes pues van a ver. Hay venta de ropa, venta de alimentos y sobre todo venta de ropa, ¿no?, por la gente que viene acá y está hospitalizada. Alguna gente no trae ropa, acá se la compran y luego pues pueden ingresarla. Solo ese tipo de negocios acá, pero no hemos visto un lugar que dé ese tipo de servicios, específicamente de aseo personal o algún dormitorio, ¿no?, como veíamos en la nota de Carly. También dormitorios como hay afuera del Hospital Nacional Benjamín Bloom. Armando, Jennifer. Difícil el panorama para la gente que tiene que esperar a sus familiares hasta el día siguiente, 2 o 3, 4, 5 días, pero bueno, es sin duda un panorama que vamos a estarle dando seguimiento. Así es, Armando, por supuesto que vamos a estar dándole seguimiento, sobre todo a estas personas que vienen de lugares y como ya veían, no las dejan ingresar. Tal vez vienen solo ellas y con alguna persona de la tercera edad, con alguna mujer que está en estado de embarazo, y solo se permite la entrada del paciente. Eso debería también de alguna forma, ¿no?, ser regulado pues por cuestiones de humanidad. Perfecto, Igmar, gracias por ese informe que nos has brindado. Buenas tardes. Gracias, Igmar. Bueno, las lluvias están a punto de venir, Jenny. Claro que sí, imagínate la situación también para estas personas que están en esos lugares esperando ya ahora que empieza el invierno. Se complica aún más la situación. Claro, y es que en las últimas horas se generaron complicaciones en varios sectores producto de las lluvias. Uno de estos fue la colonia La Cima de San Bartolo, donde una calle se inundó. El periodista Néstor Hernández se encuentra en la zona y nos amplía la información. Néstor, buenas tardes. Bueno, compañeros, muy buenas tardes. Amaneció con mucha preocupación la población acá en Cima 1 de San Bartolo, en Ilopango, porque es una zona residencial, una zona escolar también, con esta situación de inundaciones. Pues veamos a continuación en la nota cómo es que ellos han vivido este problema, porque también hacían un llamado para que la alcaldía y las autoridades se hicieran presentes. Veamos. Es día de clases en el Centro Escolar San Bartolo Norte, en el municipio de Ilopango.
Los padres de familia llevan a sus hijos pese a que frente a la escuela el agua estancada lleva ya más de 72 horas. Dicen tienen temor por las complicaciones, enfermedades, proliferación de insectos y bacterias, mientras las clases siguen su curso con la advertencia de suspenderse. Sí, se van a afectar porque miren, si no, ellos no reciben las clases, mete este montón de agua para adentro, no van a recibir las clases ya. No es justo que en una escuela esté pasando esto. Ya demasiado, mire, si acá cada pringa de agua que cae, se hace esa laguna de agua. Ya con esta es 4 veces que se va haciendo. Entonces les pedimos por favor que nos ayuden. La inundación es sobre la calle principal de la colonia La Cima de San Bartolo. Los automovilistas se las ingenian para transitar. Don Hugo Alfaro, antes de arriesgarlo, pensó seriamente. Se animó, pero decidió dar marcha atrás para no dañar su automotor. ¿Todavía se está pensando pasar o no pasar? Sí, está muy hondo para pasar. Había muchos carros quedados anoche ahí. Horas más tarde, empleados de la alcaldía municipal llegaron al lugar. Como solución temporal trabajaron para habilitar un pozo y evacuar el agua. Dicen una mezcla de basura, raíces y lodo obstruyen el desagüe, pero no tienen la maquinaria adecuada para limpiarlo. La población es la que demanda inmediatamente la solución de esto. Con las herramientas que nosotros estamos trabajando, vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance, pero no está de mal decir que necesitamos el apoyo del ANDA, el apoyo del MOP. Ellos tienen lo indicado para que podamos destapar esto. ¿Qué solución nos dan? Nada. O sea, de nada sirve de que vengan a hacer lo mismo que nosotros como vecinos hicimos y no tener un problema resuelto. Las clases no fueron suspendidas, pero el centro escolar despachó a los estudiantes 2 horas antes de lo habitual ante el problema. Habitantes y alcaldía piden intervención de ANDA para evitar que lo que resta del invierno el problema se agrave. Como ya lo escuchaban, así es la situación en Ilopango. La población pide que vengan las autoridades de ANDA, también lo decía la alcaldía municipal, sobre todo porque necesitan destapar toda la basura, lodo, raíces de árboles que están acumuladas en las tuberías. Al menos para este día ya pudieron destapar un pozo y así poder evacuar el agua, pero eso es una solución bastante temporal. Lo que necesitan es algo a largo plazo para que al menos la próxima lluvia ya no tengan los mismos inconvenientes acá en Ilopango, en el sector de Cimas de San Bartolo 1. Compañeros, así la información desde este lugar. Regreso con ustedes hasta el estudio principal. Buenas tardes. Gracias, Néstor, por este informe. Y más lluvias se pronostican para este lunes producto de la humedad desde el Caribe hacia Centroamérica y bueno, se observa una vaguada que favorecerá la presencia de nubosidad y que para la tarde y noche hay probabilidades de lluvias aisladas con énfasis en la zona norte y el occidente de nuestro país. El ambiente continuará cálido en horas de la tarde y poco fresco en horas de la noche. En cuanto a las temperaturas, en San Salvador se tiene una máxima de 30 y una mínima de 22. Santa Ana una máxima de 32 y una mínima de 20. Y en San Miguel una máxima de 35 y una mínima de 24 grados. Y una serie de sismos se registran en las últimas horas en el departamento de La Unión, específicamente en el municipio del Carmen. Entre las 10 y 35 de la noche de este domingo y las 9 de la mañana de este lunes se contabilizan 12 sismos, 4 de estos sensibles a la población. Las magnitudes oscilan entre los 2.1 y 4.3 a escala Richter. Según el Ministerio de Medio Ambiente, por las características registradas, el origen de esta actividad sísmica es atribuido a la activación de fallas geológicas en la zona. Es momento de hacer nuestra primera pausa. Ya venimos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Los temas de sobresueldos y partida secreta continúan generando reacciones. Para conocer más al respecto nos vamos a enlazar hasta nuestra sala de redacción y le damos nuevamente la bienvenida a Raúl Hernández. Raúl, bienvenido. Cuéntanos cuáles son las declaraciones del gobierno sobre este tema. Así, muy buenas tardes. Les comento que ya hay reacciones tanto de funcionarios de gobierno como del Partido Arena referente al tema de sobresueldos y también partida secreta. Empezando con el tema de sobresueldos, ya Roberto Lorenzana ha manifestado que se requiere una investigación por parte de la Fiscalía o posiblemente se habla incluso de que en la Asamblea Legislativa se podría crear una comisión especial. De igual manera, en los últimos días, el periódico digital El Faro, son las imágenes que vemos en este momento, hizo una investigación donde se revela que los últimos 3 gobiernos del Partido Arena en partida secreta gastaron 322 millones de dólares. Esto también debe ser investigado de acuerdo al funcionario, aunque algunos delitos ya prescribieron. Escuchemos qué fue lo que dijo.
casos, algunos de estos casos quizá ya prescribieron, ¿verdad? Pero vale la pena que se haga una investigación a fondo porque hay firmas de personas y hay números de cheques que deben de estar en los registros del Sistema Financiero Nacional. Entonces se puede profundizar fácilmente la investigación porque hay trazabilidad financiera. Entonces todo es que haya voluntad política. Ante estas publicaciones también ha reaccionado el presidente del partido Arena, quien habla a reconocer los errores del pasado, incluso algunos al margen de la ley y otros problemas de ética, de acuerdo a Mauricio Interiano. Veamos. Los salvadoreños esperan que actuemos con madurez, pero también esperan que actuemos con humildad, para que reconozcamos los errores del pasado, para evitar que se vuelvan a hacer. Que actuemos con humildad para que reconozcamos que hay una buena parte de la población que nos está culpando y nos culpa por la irresponsabilidad de algunos que cometieron abusos y acciones, algunas al margen de la ley y otros al margen de la ética. También se habla de otras instituciones que podrían iniciar un proceso como la Corte Suprema de Justicia desde la sección de probidad, incluso la Corte de Cuentas de la República en el manejo de estos fondos. Habrá que esperar cómo avanza ese tema en las próximas semanas si es que se inicia algún proceso de investigación aparte de los que ya existen en temas de probidad. Compañeros. Gracias, Raúl, por este informe que nos has brindado. Gracias, Raúl. Bueno, más adelante tendremos un enlace en vivo desde República Dominicana para abordar el caso de los más de 10 funcionarios y exfuncionarios detenidos vinculados al caso de corrupción en la constructora brasileña Odebrecht. Estése pendiente porque más adelante le tendremos esta información. Mientras tanto, le contamos la publicación digital sobre los 2 libros escritos a mano de una partida secreta en los gobiernos del Partido Arena también está generando reacciones. El uso de los fondos públicos de forma indebida y los sobresueldos están siendo investigados por la Corte de Cuentas de la República. Una reciente publicación reveló que 322 millones de dólares habrían sido utilizados en los últimos 3 gobiernos del partido Arena sin justificación. Aunque los funcionarios recibieron sus finiquitos al término de su periodo y pese a que otra persona estaba al frente de la institución contralora, el actual presidente de la Corte de Cuentas habla de que se debe auditar cualquier tipo de erario público. Vamos a cumplir lo que la Constitución dice y por lo tanto la Constitución ya define cuál es el procedimiento que tiene que seguir la Corte de Cuentas. Yo no puedo opinar de los presidentes anteriores. Lo que sí le puedo decir es que la Corte durante años ha cumplido el mandato constitucional de fiscalizar los fondos públicos. Están cumpliendo con su trabajo, dice, pero es cauteloso y prefiere no hablar de casos en específico. Recuérdese que nosotros respetamos el debido proceso y sobre todo el principio de inocencia hasta que un juez lo declare culpable. Declaraciones hechas durante una conferencia relacionada al tema de fiscalización de fondos públicos que contó con la participación del ministro del Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil, un país que investiga a la empresa constructora Odebrecht por millonarios sobornos en varios países de Latinoamérica y la que involucra al expresidente Mauricio Funes, a quien al parecer se le dio 1.5 millones de dólares para su campaña presidencial. Una práctica que debe erradicarse y trabajar de manera integrada, dice el funcionario. Queremos hacer esa cooperación para continuar intercambiando este proceso e eu creio que a participação de Rodrigo é muito importante pelo fato de que é auditor e pode contribuir para todo o trabalho que estamos fazendo. Aseguró que en este caso las investigaciones avanzan también contra otros expresidentes brasileños por los delitos de corrupción y lavado de dinero. Su ponencia estuvo encaminada al trabajo de Contraloría para las instituciones públicas. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Azucena Sandoval. La Secretaría de Gobernabilidad presentó el informe de labores de 3 años de gestión del gobierno del profesor Salvador Sánchez Serén. En evento se destacó la implementación del plan El Salvador Seguro. Además del plan El Salvador Educado y el plan de sustentabilidad, también se informó de los 262 asambleas ciudadanas y la reactivación de 33 casas de la cultura.
En más información, el ministro de Justicia y Seguridad Pública sospecha que grupos de exterminio podrían estar detrás de la masacre en San Miguel. De este y otros temas habló Mauricio Ramírez Landaverde en la entrevista de Hechos AM. La escena, Cantón El Brazo en San Miguel. Según el ministro de Seguridad, por su forma de operar y la condición como quedaron los cuerpos en la masacre, se podría tratar de grupos de exterminio, algo que falta por confirmar al concluir investigaciones. Tiene mucha probabilidad de que así sea efectivamente. El caso está en investigación. No podemos asegurar que se trate de un grupo de esta naturaleza, tampoco podemos atribuirlo a un grupo de otro tipo, como un grupo de pandillas. Hay casos similares en zonas como Usulután, Metapán y Santa Ana. Incluso agentes policiales se han visto involucrados. El modo de operar, simular operativos policiales y militares. Se trataba más bien de encargos y de personas que por diferentes situaciones entraron en conflictos con otras que contrataron los servicios de estos grupos. Entonces son grupos de sicarios, su finalidad fundamentalmente es lucrarse. ¿Pero quién financia este tipo de operaciones? El ministro dijo no tener detalles, pero investigan si se trata de grupos muy similares a la Sombra Negra que operaba en los años 90 en el centro y sur de San Miguel, en la zona de Chaparrastique y en la playa El Cuco. Lo grave, según Landaverde, eran financiados desde el exterior. Y que en algunos casos están relacionados con comunidades de salvadoreños que residen en los Estados Unidos. El funcionario descartó que los grupos de exterminio sean la solución para resolver el problema de las pandillas y entiende la desesperación de la gente por tomar las armas. Pues algunos ciudadanos quisieran soluciones más rápidas, en eso estamos trabajando, en responder de una manera más rápida. El ministro de Seguridad pidió paciencia a la población, pues cree que están haciendo un buen trabajo. Y es que al tercer año del gobierno de Sánchez Serén ya registran una reducción del 50% de homicidios. Y la ambición al cierre de 2017 es grande, pues esperan bajar 20% más. 2 personas fueron asesinadas en Ciudad Arce en La Libertad. La periodista Raquel Herrera se encuentra en esa zona y nos amplía la información al respecto. Raquel, bienvenida, te escuchamos. Jennifer y Armando, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Así es, el doble crimen se perpetró a primeras horas de la mañana cuando las víctimas se desplazaban específicamente a repartir parte de la leche que recolectan en una de las zonas de donde ellos trabajaban. Según se ha brindado información preliminar, uno de los fallecidos es un ganadero de la zona aquí del Cantón Santa Lucía en Ciudad Arce. El otro es un trabajador precisamente del fallecido. ¿Qué han dicho las autoridades en torno al tema? Bueno, según la policía, el doble crimen se registró a eso de las 6:30 de la mañana. Varios sujetos armados los esperaban en el punto donde han quedado la escena, específicamente donde fueron atacados, dándoles muerte. Uno de ellos murió en el lugar, otro fue trasladado hacia un centro asistencial donde falleció, según ha dicho la Policía Nacional Civil. Se habla de un dispositivo que se registró luego de este doble crimen y de algunas capturas, aunque no han precisado qué cantidad. ¿Qué han dicho las autoridades en torno al móvil? Pues no se descarta ninguna hipótesis, aunque se habla que en esta zona opera una de las principales estructuras criminales que delinquen en el país. Parte de esta información se las vamos a estar actualizando en la emisión de las 8 de la noche. Regreso con ustedes. Gracias, Raquel. Y al menos 5 crímenes se registraron en las primeras horas de este lunes. Durante el fin de semana, las autoridades contabilizan 28 homicidios a nivel nacional. Según dijo hoy el ministro de Justicia y Seguridad, en lo que va del año se registran 1.382 personas asesinadas, un promedio de 9 por día. En las Bartolinas de Cuscatancingo todavía hay reos con sospecha de un extraño padecimiento. La preocupación de familiares es porque aseguran que aún hay un riesgo de infecciones como la registrada la semana pasada, cuando al menos 8 reos terminaron en el hospital por una fiebre eruptiva y una veintena más fueron diagnosticados con escabiosis debido al hacinamiento. Según las autoridades policiales, a los reos se les hacen chequeos médicos cada semana. La Iglesia Católica también se pronunció por las precarias condiciones en que permanecen los privados de libertad e instó a las autoridades a mejorar las condiciones en que los reclusos se encuentran. El arzobispo lamenta que en el sistema carcelario del país se le dé un trato inhumano a los reclusos y pide a las autoridades buscar los mecanismos para mejorar esa situación. De honor, un tema de justicia
que El Salvador no puede soslayar, que las autoridades tienen que poner atención a esto, cuanto antes mejor, y que los señores diputados también tienen que direccionar fondos para allí. La economía, la salud, la educación, estamos con bastante dificultad, que siempre viene a ser en el fondo la falta de recursos económicos. Es necesario que haya un ejercicio verdaderamente democrático, de altura, donde no se busque la raja política, como decimos, sino el bien, en este caso de los trabajadores. En más noticias, la Fuerza Naval interceptó una embarcación a 220 millas náuticas del puerto de Acajutla que transportaba droga. En el procedimiento fueron detenidos un ecuatoriano y 4 guatemaltecos, a quienes se les localizó 21 paquetes de droga. En lo que va del año, las autoridades han incautado más de 2.200 kilos de diferentes tipos de droga con un valor en el mercado de 46.7 millones de dólares. La cifra de violaciones a los derechos de los menores de edad continúan alarmando a las autoridades. Sobre todo porque la mayoría involucran su integridad sexual. Marcela Rivera con el informe en el siguiente enlace. Marcela, bienvenida. Muy buenas tardes, compañeros, y bueno, comentarles que las denuncias de delitos sexuales han incrementado en el último año de acuerdo con las estadísticas de la Policía Nacional Civil, especialmente en los menores de edad. Veamos en el siguiente reporte acerca de cuál es la posición en la que se encuentran los niños, niñas y adolescentes de El Salvador. Y a donde quiera que ando, la ando llevando, porque es hembrita, pues más que todo. Las niñas hay que cuidarlas más que todo. Para esta madre, su hija está antes que nadie, sabe de los riesgos, por eso dice no le confía a nadie y prefiere ella misma hacerse cargo. No la dejo sola más que todo, o la dejo con la abuela, más que todo con la abuela, porque con varones casi no. Hasta con el papá tengo desconfianza de dejar. Anualmente, el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia recibe más de 13.000 denuncias de violaciones a los derechos de los menores de edad. La mayoría de estos afecta su integridad sexual. Para 2016, el número de denuncias realizadas a la PNC de delitos sexuales incrementaron sustantivamente. Se registraron 3.947 y el delito más denunciado fue el de violación en menor e incapaz, con 1.873 casos. Las más vulnerables son las niñas, aseguran. También los estudios y nuestras investigaciones nos revelan que un porcentaje muy alto es producido por las mismas familias. Para prevenir este u otro tipo de violaciones a los derechos de los niños, se desarrolló un foro sobre cuidados alternativos a la institucionalización, que no es más que una familia sustituta. Pero, ¿de qué se trata esto? La familia se inscribe en el ISNA, se reciben todo un proceso de formación y capacitación, y luego nosotros, en este caso el juez o la jueza, dicta la medida de que cuál niño debe de ir a esta familia sustituta. Que ayudará a que las niñas y los niños se desarrollen y vivan en una modalidad de cuidado familiar, porque como es bien sabido, la forma o el medio en el cual un niño o una niña se puede desarrollar es al interior de una familia. Actualmente son 23 las familias acreditadas en esta modalidad, que permite garantizar la protección de los menores de edad en el país. Y es que anualmente el CONNA recibe más de 13.000 denuncias de violaciones a los derechos de los menores. La mayoría de ellos son relacionados a la integridad sexual. Con esta información retorno a los estudios. Marcela, gracias. Muy buenas tardes. Y un hombre entre los 50 y 60 años de edad fallecido en el kilómetro 17 de la carretera antigua de Nejapa luego de ser embestido por un vehículo cuyo responsable se dio a la fuga. Del móvil es de que supuestamente el vehículo que lo atropelló venía de Quesaltepeque rumbo hacia Popa. Con respecto al peatón, si no sabemos si transitaba de norte a sur o de sur a norte, ¿verdad? Solamente podemos observar acá de que el impacto de la posición donde se encuentra actualmente fue arrastrado unos 20 metros de poniente a oriente.
Con esta información damos pauta a otra pausa comercial. Ya volvemos. Gracias y gracias por habernos acompañado. Buenas tardes. Buen inicio de semana. Bendiciones.